Agradezco esta intermediación, que fue muy fructífera en el primer cuatrimestre de este año, bastante complejo, por cierto. Y bueno, les quiero comentar lo siguiente. Vamos a hablar hoy, primero avisarles que el jueves pasado, con la plataforma Webex tuve alguna dificultad junto con muchos docentes de la institución. Entonces no pudimos aparecer. Yo les mandé un mensaje a través de la plataforma del campus, y bueno, ahora reanudamos con Zoom y vamos a seguir con Zoom. Va a ser la identificación de la reunión y la contraseña durante todo el transcurso del cuatrimestre, y van a tener siempre clases, es decir, no va a haber, puede haber aportaciones a través del campus virtual, pero siempre vamos a utilizar esta modalidad interactiva de clases. Eso como primera aclaración. Creo que no me presenté, disculpen para los que no me conocen, debería haberlo hecho primero. Mi nombre es María Eugenia Torres Lastra y estoy a cargo de la clase de los jueves a las 11:30 para la comisión 2. Bueno, a mí me gustaría, y lo que suelo hacer en la presencialidad y reiterar en este espacio, es hacer algunas precisiones que tienen que ver con la metodología, con la estructura de los derechos reales, y cómo a ustedes, o cómo a ustedes les puede resultar interesante el modo de abordar el estudio de la materia. Esto lo hacemos en esta instancia y lo hacemos en los espacios de acompañamiento, pero como, bueno, el espacio de acompañamiento coincide con mi persona, estar en ambos lados, bueno, también aprovecho para hacerlo en la comisión 2. ¿Esto por qué? Porque estudiar derechos reales no significa que ustedes tienen que tomar el título o los títulos o el libro cuarto del Código Civil y estudiar sistemáticamente o memorísticamente los artículos de código, sino que implica un trabajo sistémico. ¿Qué quiere decir que implica un trabajo sistémico? Significa que estudiar una materia, cualquiera de ellas, de derecho privado, implica que ustedes deben necesariamente interrelacionar los contenidos. Es decir, no estamos en el libro cuarto, sino que el tablero completo, el manejo completo del sistema se hace interconectando el código. Eso es algo importante porque ustedes van a ver que muchos de los temas que tocamos en derechos reales necesariamente se entraman y se conectan con muchos aspectos de que ustedes ven en parte general, que ustedes ven en obligaciones, en contratos, y algo que vamos a tocar en relación a la sucesión de bienes, relativo al derecho de las sucesiones. Entonces es un entramado, es una conexión que manejar ese tablero requiere esas destrezas de ir y venir en el sistema del código. Por lo tanto, lo tienen que conocer, ese código, ya ustedes tienen familiaridad con él, pero hay que ponerlo en movimiento, hay que ponerlo en conexión. Y eso es algo importante. ¿Por qué? Es importante siempre, pero en la oralidad, cuando nosotros los escuchamos en esta instancia de Zoom oral, es muy importante cuando se les formulan preguntas en las cuales ustedes tienen que pensar, ¿sí?, poner de manifiesto ese tablero al que yo me refiero, que es el sistema, se conecta. Entonces las preguntas que están vinculadas con el desarrollo de un pensamiento crítico, que es el que procuramos que ustedes desarrollen, ¿sí?, necesita necesariamente de esas conexiones. Es activar el código, que es estático, ya sea en soporte papel o en soporte electrónico. Bueno, se conecta, hay que ponerlo en funcionamiento. Y ese ponerlo en funcionamiento tiene que ver con la dinámica. El derecho es movimiento y hay que conectarlo, hay que dinamizarlo. Y eso es lo que se procura, es decir, que no se trata solamente de estudiar contenidos teóricos o artículos de código, sino ese funcionamiento. ¿Me comprenden? Yo no sé si están mutados o, bueno, yo veo algunos, nada más de ustedes, Sí, pero perfecto. ¿me escuchan? Está bien, a mí me ayuda Sí, se escucha y me bien. van a... Gracias. A mí me ayuda, Nicolás, ¿cómo estás? Ahí la veo a Emma, bueno, algunos los conozco.
me ayuda que ustedes estén así, interactivos, porque esa es la idea del espacio, ¿no? ¿No? Que hacerlo fructífero. Mi aporte consiste justamente en eso. ¿Qué vamos a hacer y cuál va a ser la dinámica? Estas son aclaraciones previas. Bueno, ustedes, a diferencia de lo que ocurrió en el primer cuatrimestre, tienen un montón de material subido al campus. Hay material que es extenso, hay material que es complementario, y hay material que son algunas aportaciones de los docentes, o sea, como si fueran clases escritas que se empezaron a hacer ante el aluvión que significó el primer cuatrimestre, donde hay conceptos claves, algunos que vamos a ir reiterando. Entonces, la idea es que nosotros vamos a ir bordeando esos contenidos que están subiéndose al campus, ustedes los van a ir leyendo junto con la bibliografía. Creo que ya saben cuál es la bibliografía, si no me consultan, no hay ningún problema, puntuamos acá cuál es la bibliografía de la cátedra, la tienen en el programa, pero igual la podemos ir señalando. Y bueno, vamos a ir bordeando. ¿Qué significa? ¿Vamos a tocar todos y cada uno de los puntos del programa de estudio? No, porque la capacidad del Zoom nunca alcanzamos, ni las presenciales, ni tampoco con esta modalidad, sino que vamos a ir bordeando el tema. Acá hay alguien que está en una habitación y me está dando vueltas, no sé quién es, que está tratando de contactarse la cámara. Bueno, ahí está, quédate quieta, ahí estás. Que entré con una psicodélico, era lo mío. Bueno, pero... No, perdón, estaba tratando de leer la computadora. No, pensé que era yo, pero estoy con un té acá, así que no. Bueno, ¿entienden? Vamos a ir bordeando, vamos a ir tocando esos temas, pero ¿qué quiero significar? Que la actitud de estudio, de compromiso, es muy importante por parte de ustedes. Es decir, nosotros tocamos los temas, bordeamos, los asesoramos, vamos a contestar preguntas, siempre estamos en línea. En lo personal siempre trato de contestar en todo momento, y los que me conocen saben que es así, en la medida de lo posible. O sea que siempre está esta posibilidad y esta intermediación pero es muy importante el trabajo que ustedes hagan, trabajo que hace al proceso de aprendizaje de ustedes. Nosotros nos ocupamos de la enseñanza, pero es muy importante que ustedes quieran aprender y tengan esa actitud. De modo que yo estoy segura, y ha sido muy fructífero el cuatrimestre anterior en la materia, ha habido esfuerzo de ambas partes, fue excelente el cierre de la materia. Esta es una apreciación personal, estará el que no, porque creo que aprendimos todos, o sea, no solo aprendieron ustedes, no solo aprendieron los que aprobaron, ¿sí? Sino que aprendimos todos, como grupo humano aprendimos todos, y eso es importante. Entonces, bueno, este sistema se trata de perfeccionarse en todo momento, y siempre estamos abiertos a las sugerencias. También estamos abiertos a las sugerencias y estamos abiertos a los reconocimientos, porque esto es como todo. Ustedes necesitan del aliento y nosotros también lo necesitamos, porque vivimos situaciones muy particulares y esto ha significado toda una revolución en nuestras vidas, de modo que aceptamos las críticas y bienvenidos los reconocimientos al trabajo. Como ustedes también, ustedes seguramente necesitarán de que nosotros los alentemos en esto. Y bueno, eso es lo que yo creo que la asignatura pendiente, o que tenemos que tratar de mejorar de esta virtualidad, tratar de humanizarla, ¿no? De estar más cerca y pensar que tanto de ese lado como de hay personas que hacen su trabajo y otras que están queriendo estudiar y progresar, y nosotros estamos para eso, para ayudarlos y para acompañarlos. Bueno, dicho esto, vamos a entrar un poquito a bordear estos puntos que vamos a estar aproximadamente en la ubicación del programa entre los puntos 2 y 6. No vamos a tocar todos, entonces vamos a tener esta modalidad. Cuando yo voy a proponerles que ustedes democráticamente elijan una persona, un delegado de curso, ¿sí? De la Comisión 2,
esa persona va a tener contacto conmigo, puede ser Brandon, o sea, puede ser la persona que ustedes designen, y ustedes me van a enviar aquellos temas que tratamos, por ejemplo, hoy termina la clase, hasta el día martes, por ejemplo, ustedes me van a enviar aquella pregunta o aquella inquietud o aquel tema que no les quedó claro de lo que hoy hablamos, y lo vamos a abordar en los primeros 15, 20 minutos de la clase próxima. Esa va a ser la dinámica. Acá esta clase es interactiva, van a surgir preguntas, pero como ustedes después van a la lectura, o ustedes van conectando lo que ven con De Rosa, o lo que ven con la doctora Villanustre, o lo que ven con la doctora de la Canal, bueno, pueden surgir en ese marco algún tipo de cuestión. Pero siempre la idea es que cada docente en el marco de sus clases responda las preguntas que el alumno necesite. Eso para Doctora. no superponernos. Sí. Sí, ¿Alguien me mucho vio? gusto. Mi nombre es Karen Buenahora. Hola, Karen. ¿Qué tal? Es la primera vez que curso la materia, y a la cuestión que usted indica, para mandarle las preguntas, ¿se lo mandamos por mail o al campus, la persona encargada? Yo, en realidad la idea es bueno que lo hagan a través del campus, pero yo no tendría problema tener un contacto. Vamos a tratar de poner todos los dispositivos a disposición de ustedes, valga la redundancia, y de esto que hacemos juntos. Yo no tengo problema en darle a un estudiante mi contacto personal. Digo a uno y no a todos, porque se imaginan que sería, o sea, de esa persona que ustedes designan, yo no tengo problema que ustedes darles mi contacto personal. El mail lo tienen, no sé si lo tienen o está en el campus, creo que están en las intervenciones docentes que yo hice a título personal al campus, siempre les dejé mi contacto electrónico, pero tampoco tendría problema de entregarles o de darles mi teléfono, si eso les facilita, para que ustedes me envíen por WhatsApp. Digo una persona, primero porque soy democrática, me parece que ustedes deben elegir a la persona a quien le confían. Segundo, que tengan un plan B, es decir, por si esa persona tiene alguna dificultad y no lo puede hacer. Y tercero, porque me parece que a veces logramos más inmediación con eso. Y digo una y no todos, y no me sumo yo a un WhatsApp porque se colapsa mi línea de teléfono que ya está al borde. Pues, no solo por esto, sino por todo. Así que ustedes, la próxima clase me dicen quién es esa persona, y bueno, y yo, y si quieren que sea Brandon, bueno, puede ser Brandon, pero también lo dejo abierto a que ustedes puedan manejarse con libertad. ¿Sí? Muchas Bueno, gracias. entonces, volviendo y desde esa perspectiva sistémica, donde admite la complejidad, o sea, el código es un sistema, ustedes saben que el Código Civil es un sistema que coexiste con otros sistemas, es decir, y decir que un Código Civil es un sistema que coexiste con otros, no significa decir que todo el derecho privado está contenido en el código. Hay un sistema que es el del Código Civil, y hay otros microsistemas que satelitean en función de, satelitean no siendo central el código, y que hay otras leyes, es decir, donde hay contenido de derecho privado que están plasmados ahí. Voy a dar un ejemplo. Tenemos el Código Civil, donde están gran parte del derecho privado, pero hay muchos ordenamientos o muchas leyes o muchos microsistemas, se llaman así, en paralelo, como podría ser, por ejemplo, la ley 11.723 de propiedad intelectual, que no trata específicamente de los derechos reales, porque es una categoría aparte, o sea, independiente, sui generis, ahora vamos a ver, pero que sin embargo es una ley de estas satélite que está girando en torno al Código Civil y Comercial, que es otro sistema. Es decir, hay muchas conexiones. ¿Y esto por qué hablo de esto? ¿Porque los quiero complicar? No. Porque quiero que tengan una visión amplia, no una visión reduccionista, reducida a los artículos de código, que eso tienta a la memoria. Ustedes van a poder decir, bueno, pero en la oralidad se toma el código. En la oralidad se toma el código, pero la ampliación y la comprensión del artículo de código la tienen no el día del examen, sino la tienen en el estudio previo.
Es decir, se focaliza en el sistema del código, pero la comprensión, la diferenciación entre una figura real y otra, el ADN, por llamarlo de alguna manera, de cada figura, ustedes la obtienen de esa comprensión que hacen por fuera. Entonces tenemos una visión amplia para después reducir a la pregunta concreta. Y eso es una actitud, ¿sí?, que hay que alentar. Es decir, es una actitud que tiene que tener el estudiante, obviamente también el docente, pero es una actitud que queremos alentar, porque eso les va a garantizar no solamente repetir aquello que se les pregunta, sino comprender aquello que se les pregunta. Eso es lo más importante, que comprendan, no que repitan. Bueno, entonces, siempre vamos a no aislar contenidos dentro del código, sino a unirlos. Cuando hablamos de derechos reales, estamos inmersos en lo que sería la patrimonialidad, es decir, estamos ubicados, es un derecho netamente de contenido patrimonial, y que tiene la característica de semejanza con la categoría de los derechos personales, creditorios o obligacionales, que está dado justamente por esa patrimonialidad. Si ustedes bordean la unidad 1, van a ver que hay categorías de derechos. Una categoría de derechos subjetivos. Los derechos reales son derechos subjetivos, junto con la categoría de los derechos creditorios o personales u obligacionales, que ustedes vieron en Civil 2. ¿Sí? Es decir, son categorías. Vamos a hablar siempre de categorías. Eso es algo que también es muy importante para el aprendizaje. No hablar desde una perspectiva muy imprecisa, ¿sí? Es muy importante la precisión, porque por más de que el derecho pertenece a las ciencias sociales, hay precisiones que son técnicas, ¿sí? Entonces, requerimos de esa precisión, ser precisos en las figuras, en las categorías, es decir, que cuando hablamos de categorías. Hablar jurídicamente implica que hablemos de categorías, ¿sí? Seamos precisos. Después tenemos la posibilidad de ser creativos, pero seamos precisos. Entonces, bueno, decir que los derechos reales están en el ámbito de la patrimonialidad nos conduce necesariamente a el artículo 15 y 16 del Código Civil y Comercial. Es bueno también que ustedes tengan el código siempre a mano para que lo podamos consultar, y además ustedes puedan escribir, tomar notas. Vamos a entrar a ponerlo en funcionamiento, vamos a hablar de ese dinamismo del que hice referencia al inicio de la clase. Pongámoslo en funcionamiento. Derechos reales, patrimonialidad, artículo 15 y 16 del título preliminar del Código Civil. ¿Ves que ya no estamos en el libro cuarto? ¿Sí? Lo vamos a empezar a poner en conexión. Estamos en el título preliminar a todo el sistema del código, y lo vamos a conectar con el libro cuarto, que es el dedicado a los derechos reales. Artículo 15 y 16. A ver, si alguno tiene el artículo 15 y el 16, a ver, Nicolás, que te veo que lo tenías a mano, a ver si... Sí. Sí. Buenos días. Artículo 15. No es para que lo leas, no es para que lo leas todo, pero, bueno, sí, léelo. Artículo 15, a ver, Nicolás, léelo, que te corté. Titularidad de los derechos. Las personas son titulares de los derechos individuales sobre los bienes que integran su patrimonio, conforme con lo que se establece en este código. ¿Qué traducimos de este artículo 15? Los derechos reales están, reitero, dentro del ámbito de la patrimonialidad, son derechos subjetivos, y ese derecho subjetivo se traduce en el ámbito de los derechos reales como un poder o facultad. Ese derecho subjetivo es un poder o facultad cuando nos circunscribimos o cuando hablamos de los derechos reales, ¿sí? Y concretamente, los derechos reales se proyectan sobre cosas, es decir, implican una relación directa e inmediata de una persona con una cosa, ¿sí? Ustedes vean que el concepto del Código Civil que refiere al artículo 15 habla de la titularidad de derechos y toma una perspectiva amplia, se está refiriendo a los bienes, ¿sí? Bueno, las cosas integran los bienes, ¿sí? Es decir, el concepto de bienes es un concepto amplio, es un concepto que también involucra o implica a la inmaterialidad, y los derechos reales implican a las cosas implican a la materialidad.
Es decir, que sería un género, los bienes, y las cosas, la especie, que es justamente el objeto de los derechos reales. Pero necesitamos de esta titularidad de derechos, ¿sí?, del artículo 15, porque digamos que es el puntapié para entrar a conversar o sumergirnos, por decirlo de alguna manera, en el campo de los derechos reales. Y es ahí donde está, ahí es el puntapié, cuando habla de los derechos y bienes. Y el artículo 16, a ver, Nicolás, a ver. ¿Lo leo, Eugenia? Hasta ahí comprenden lo que les quiero decir. ¿Ven cómo empezamos a poner el engranaje en funcionamiento? A medida que les explico los temas, también lo que les estoy queriendo enseñar, no sé si lo llegan a percibir, es una metodología de estudio, ¿sí? Para no ir directamente al 1882, los derechos reales, no, pongamos el sistema en funcionamiento. Es un engranaje que hay que ponerlo en funcionamiento. Entonces, damos contenidos y damos metodología al mismo tiempo. A ver, Nicolás. Artículo 16. Bienes y cosas. Los derechos referidos en el primer párrafo del artículo 15 pueden recaer sobre bienes susceptibles de valor económico. Los bienes materiales se llaman cosas. Las disposiciones referentes a las cosas son aplicables a la energía y a las fuerzas naturales susceptibles de ser puestas al servicio del hombre. Bien, si esto lo pueden conectar de alguna manera con el objeto de los derechos reales, que son las cosas, y con alguna cuestión que quienes estuvieron anoche en la clase del titular podrán, no me voy a extender sobre eso, hacer las conexiones necesarias con el tema de la energía. Creo que algo les dijo en relación a eso, y el tratamiento que se le dio a la energía en algún momento en la evolución. Yo por lo menos escuché que había referido a esa temática. Es decir, ponemos en funcionamiento el sistema del código relativo a los derechos reales desde este artículo 15 y 16, de la titularidad y del objeto que son las cosas. Ahora bien, el programa les pide y les habla de régimen, ¿sí?, régimen vigente de los derechos reales o régimen vigente, algo así dice el programa de estudio, régimen vigente. Bueno, hablar del régimen vigente en relación a los derechos reales en el Código Civil nos lleva a hablar de la metodología, es decir, cuál es la metodología que el Código Civil lleva a cabo diseña en torno al tratamiento de los derechos reales. Acá lo primero que tenemos que decir es que el Código Civil y Comercial se diseñó, o sea, legislativamente, el diseño legislativo, se corresponde con un proyecto que fue el Código Proyectado de 1998. Sigue idéntica metodología. ¿Qué significa que sigue idéntica metodología? ¿Qué tiene? Y acá les pido sí que también tengan el código y nos ubiquemos en el sistema, porque la idea es que ustedes puedan trabajarlo al código, puedan manipularlo en el buen sentido, puedan ponerlo en conexión. Tenemos la metodología seguida por el Código Civil, tiene un título preliminar, que necesariamente lo vamos a utilizar, o sea, forma parte de nuestro tablero de aprendizaje, ¿sí? No empezamos como el 1882, sino que ponemos en funcionamiento este título preliminar, ¿sí? Artículo 1 a 18, los pueden ir viendo sus respectivos códigos, y muchos de estos conceptos que están en el artículo 1 a 18 del Código Civil, en su título preliminar, los vamos a utilizar en el estudio de los derechos reales. Les voy a dar un ejemplo, y los que ya conocen la materia saben que es así: concepto de orden público, concepto de artículo 12, concepto de bienes y cosas, artículo 16, el 15 que vimos. Es decir, de ese título preliminar vamos a necesitar traer conceptos para la materia, para el estudio de los derechos reales. Porque el estudio, por ejemplo, el orden público, campea muy intensamente el ámbito de los derechos reales y lo vamos a necesitar. ¿Y dónde vamos a ir? Tenemos que ir necesariamente a ese título preliminar. Poner en movimiento el sistema implica acudir a ese título preliminar.
Después, el código tiene distintos libros, tiene 6 libros, ¿sí? El libro cuarto es el relativo a los derechos reales. Y dentro de ese libro cuarto, miren, ahora les digo por qué es importante la metodología. Dentro de ese libro cuarto dedicado a los derechos reales, tenemos 14 títulos. No vamos a hablar de todos los 14 títulos en particular, pero sí vamos a decir que esos 14, ese libro cuarto, está precedido, o sea, inicialmente, por lo que es las disposiciones generales. Las disposiciones generales a los derechos reales también forma parte de las herramientas que tenemos que utilizar para el estudio de la materia. O sea, que dentro de la caja de herramientas que vamos a utilizar, vamos a tener el código, vamos a tener el título preliminar y vamos a tener las disposiciones generales. Disposiciones generales que son como un paraguas o que alumbran el resto de los tipos reales. ¿Sí? Es decir, que no, si vemos dominio, tenemos que conectarlo tanto con el título preliminar, también con las disposiciones generales a los derechos reales, y también con los artículos específicos dedicados al tipo real o a la matriz o al modelo del dominio. ¿Me entienden? Y esa es la visión que quiero que tengan, o que les recomiendo, es una sugerencia, para el estudio, porque les da amplitud, y en situaciones de pensar, esto se pone en funcionamiento, y ustedes piensan mejor, piensan ampliamente. Entonces, eso es muy importante, en esta primera clase, ampliar la lente de cómo tienen que hacer el abordaje y el estudio de la materia. Algunos ya saben que esto es así, algunos saben que es así y no lo hicieron, entonces o lo soslayaron, o no sabían. Entonces, esto me parece que les puede servir como una hoja de ruta que los haga llegar a un mejor destino, que no solamente tiene que ver con el aprobar, y entiendo que para ustedes es muy importante, sino tiene que ver también con el comprender el sentido de la materia, que eso es lo que les queremos acercar desde acá. ¿Me comprenden? ¿Sí? Doctora, una pregunta. Sí. ¿Todos los jueves vamos a tener con usted o van a ir intercalando los días con el resto de los docentes? No, yo voy a tener clase con ustedes los días jueves. Yo integro el espacio de acompañamiento, que es el EASA, y a veces programamos reuniones a pedido de los estudiantes sobre alguna cuestión en particular, pero dentro de la Comisión 2 van a tener clase conmigo los jueves. Pero esto que les quiero decir... Gracias. No, de nada. Esto que les quiero de alguna manera ofrecer o sugerir, está vinculado con el estudio de la materia en general, porque a veces se reducen al artículo de código, y cuando se reducen al artículo de código la memoria falla, cuando la memoria falla no comprenden y en la oralidad se bloquean. Entonces, es como un ejercicio, por eso yo pongo de poner en movimiento. Bueno, vamos a ponerle garra, corazón, pero también método. Garra, corazón y método. Y el método tiene que ser amplio. Y por supuesto que yo estoy de este lado, siempre para colaborar, para ayudarlos, para acompañarlos en el proceso. De modo que cuando hay algo que no lo entienden, bueno, estoy para eso. Esa es la idea. Bueno, entonces... Profesora, Sí, Guillermo, ¿no? le hago una consulta. Las ¿Quién me está disposiciones hablando? generales. ¿Quién me está hablando, Guillermo. perdón? Sí, Guillermo, a ver. Guillermo Levi. Sí. Le hago una consulta. Las disposiciones Sí. generales, ¿es algo que Sí. incorpora el Código Civil Comercial y no estaba en el Código de Vélez? ¿O sí había disposiciones generales? Exactamente. Iba a ir después a eso, pero ya que Guillermo lo pregunta, aclaramos que estas disposiciones generales, ahora les voy a contar una situación, pero estas disposiciones generales es una modalidad que incorporó el diseño del nuevo Código Civil y Comercial, que siguiendo otros códigos, concretamente el Código de Prusia, el BGB, el Código Alemán, que no estaba incorporado en el Código decimonónico, o sea, del siglo XIX de Vélez. Es algo incorporado, la metodología
estaba en el Código Proyectado y el Código Civil del 98 y el Código Civil y Comercial la sigue. Y esto tiene una ventaja, ¿por qué? Porque es como una forma de alumbrar, de dar luz a todos los derechos reales. De modo que esas disposiciones generales no se vuelven a repetir y reiterar en cada tipo real en particular. Para los que no conocen la materia y están iniciándose, saben que el derecho real, los derechos reales, existen distintos tipos, ¿sí? O matrices de derechos reales, que comienza con el derecho más amplio y más extenso que una persona puede tener, que es el dominio, y hay otros derechos reales, concretamente son 14 figuras incorporadas al Código Civil, y esas disposiciones generales alumbran a todo. No se reiteran esas disposiciones generales en cada tipo real o en cada matriz, sino que ustedes cuando ven el tipo real o la matriz en particular, tienen que ver disposiciones generales, matriz de dominio, disposiciones generales, matriz de condominio, disposiciones generales, ¿me entienden? Y lo mismo, por supuesto, con la posesión, que no es un derecho real, sino que es un hecho, como ustedes ya están viendo. Pero sí, Guillermo, contestando tu pregunta, es una modalidad del Código Civil y Comercial actual. Bueno, para cerrar este esquema que me es a mí, por lo menos, muy importante, tal vez algunos ya lo saben y lo conocen y les parece sobreabundante, pero yo, es como el conocimiento informado, yo tengo la necesidad de mostrarles cuál es el juego completo, de lo que cómo nos vamos a manejar. Y eso es lo metodológico, y eso es lo que a veces se supone que está, y el estudiante no lo tiene. ¿Cómo abordar? ¿Cómo hago para estudiar esto? Me dijeron que son pesados los contenidos, que es una materia difícil, que toman oral, que te hacen pensar, que no tenés que estudiar de memoria. Bueno, ¿cuáles son las herramientas? Son estas las herramientas. Para entrar a jugar el partido, tienen que ponerse estas herramientas en la caja. Y después todo es como que va más fácil, todo es como que se comprende mejor, y tiene un efecto actitudinal importante, tiene un efecto de sentir que ustedes pueden hacerlo, y no que están enmarañados en la comprensión de artículos memorísticamente. La memoria es para los memoriosos, nada más. Entonces no tiene que ver necesariamente con la comprensión la memoria. Es buena, ayuda, pero la comprensión siempre termina siendo la carta más fuerte al momento de resolver, y es lo que ustedes van a hacer cuando sean abogados, circunstancias de las que no están tan lejos. Aunque les parezca a veces que sí, no están tan lejos de eso. Entonces, es la comprensión. El último tramo de lo metodológico para cerrar este esquema es que hay un título que se corresponde con las relaciones de poder, que son ustedes las que empezaron a ver seguramente con la doctora Villanustre, están hablando con el doctor Da Rosa, las relaciones de poder, que no son derechos reales, después son relaciones de hecho, ¿sí? Hay algún autor, algún sector de la doctrina que ha entendido que la posesión ha sido un derecho real, pero no lo es, ¿sí? Es un hecho con consecuencias jurídicas, y con consecuencias jurídicas tan importantes, tan trascendentes, que el legislador se ha ocupado, ¿sí?, de tratar pormenorizadamente. De modo que la materia, el nombre de la materia se llama derechos reales, pero no solamente estudiamos los derechos reales, los tipos, los 14 tipos contenidos en el código, ¿sí?, sino que también nos referimos y hablamos y estudiamos a situaciones de hecho que importan relaciones entre personas y cosas. ¿Me siguen? Hay material en el campus sobre esto, que son tan importantes y tan trascendentes que el legislador ha pormenorizadamente dado un tratamiento a estas cuestiones relativas, y se llaman relaciones de poder en el sistema del código actual. La posesión, la tenencia, y después, bueno, está la mera yuxtaposición, otro tipo de relación. Pero hay un tratamiento muy específico, su naturaleza es muy importante, la están estudiando, la están empezando a ver, tanto con el doctor Da Rosa como con la doctora. Entonces, fíjense la trascendencia que tiene esa relación de hecho entre personas y cosas, que no llega a ser una configuración de los 14 tipos o matrices reales. Después,
el código sigue con el tratamiento de esas matrices o de esos tipos reales. Y por último, para terminar de hacer un cierre al reconocimiento de ese derecho subjetivo que importa los derechos reales, lo que hace es legislar sobre las acciones posesorias y reales que ese sistema de defensas, que esto lo hace en el título 13, ¿sí? Es decir, hicimos un recorrido, ¿siguen?, por el tablero completo del sistema del código. El derecho privado no es el código, el derecho no son los códigos, el derecho es mucho más amplio, pero el código es un sistema. Y desde esa perspectiva lo vemos. Hicimos un recorrido muy veloz, ¿sí? Pero va a decir, bueno, ¿cuál va a ser el campo donde voy a tener que correr? Es este el campo. No empiecen con el 1882, porque es una visión acotada. Fíjense, empezamos por el 15, titularidad. ¿Me siguen? Titularidad del derecho subjetivo. Vamos a seguir con el 1882, reconocimiento por sus disposiciones generales, y vamos a concluir en el título 13 con las defensas. O sea, a todo reconocimiento de un derecho subjetivo, no solo hace falta que el derecho lo reconozca, lo regule, sino que también hace falta un fuerte sistema de defensas del derecho real. Si vamos concretamente, y ahí Nicolás me asiste, si vamos, puede ser otro, hoy le tomamos a Nicolás, pero la idea es que rotemos, ¿sí? Vamos al artículo 2238 del Código Civil, a ver, Nico, léemelo. Finalidad. 2238. Título 13. Finalidad. ¿Sí? Lee el primero, título 13. Acciones posesorias y acciones reales, Sí. capítulo 1. Defensa Sí. de la posesión y la tenencia. Finalidad. Artículo 2238. Finalidad de las acciones posesorias y lesiones que la habilitan. Las acciones posesorias, según haya turbación o desapoderamiento, tienen por finalidad mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Ahí nomás, Nicolás, ahí nomás, gracias. ¿Ven? Es decir, estas relaciones de poder, que es un hecho, las relaciones de poder importan un hecho y no un derecho. A veces puede coincidir esa relación de hecho con la existencia de un derecho, ¿sí? En el dominio tenemos la posesión y tenemos la teoría de dominio, por ejemplo. A veces no coinciden, pero en paralelo a ese reconocimiento, a esa entidad, fuerte entidad, y tan fuerte entidad que todo el primer cuatrimestre, el primer bimestre de este curso de derechos reales está circunscripto al estudio de las relaciones de poder, ¿sí? Tanta entidad tiene que en paralelamente a ese reconocimiento el derecho otorga un sistema de acciones. Ese sistema de acciones tienen por finalidad, como dice el 2238 que leyó Nicolás, mantener o recuperar el objeto sobre el que se tiene una relación de poder. Reconocimiento, protección, reconocimiento, tutela. Esa es la lógica, siempre. ¿Me siguen? Y en paralelo a ese reconocimiento, a las acciones posesorias, a esas defensas, tenemos el 2247, a ver, Nicolás, giras la hoja, que te habla de las acciones reales. A ver, ¿cuál es la finalidad de las acciones reales? Acciones reales. Las acciones reales son los medios de defender en un juicio la existencia, plenitud y libertad de los derechos reales contra ataques que impiden su ejercicio. Las acciones reales, legisladas en este capítulo, son la reivindicatoria, la confesoria, la negatoria y la de deslinde. Bien, ahí nomás, Nicolás. A ver, ¿qué es lo que les estoy demostrando con esto? Bueno, hicimos como un recorrido veloz de todo lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? Es decir, que hicimos un recorrido desde el inicio hasta cuando lleguemos al sistema de defensa de los derechos reales. Pero, a grosso modo, esta es la visión, mostramos el campo completo. Y ustedes ahí van a tener que adentrarse en la primera parte, hasta creo que es dominio, no sé si entra con dominio, creo que es hasta dominio, van a ver todo lo que es postrelaciones de poder,
y todas sus implicancias, la parte general, relaciones de poder y sus implicancias, y el derecho real de dominio. Entonces, y después, no sé si ven defensas, no recuerdo en este momento, algo de defensas de las relaciones de poder en este primer bimestre. Pero ese es el campo completo. La visión tiene que ser completa. Y después vamos a lo particular, al estudio en particular. Pero esto hay que decirlo, me parece que es importante. ¿Les sirve? ¿Hay alguna duda? Esa es la hoja de ruta que vamos a hacer, toda la cursada, no yo sola. Pero sirve para organizarnos y tener otro acercamiento a la materia, justamente para poder comprenderla, y como usted dice, no estudiar de memoria. Yo de por sí no puedo estudiar de memoria. Hay cosas particulares que uno las remarca, o los títulos, o nombres que vos necesitas especificar porque es propio de la bien, materia. Pero gracias, es una Carmen. buena metodología de estudio, justamente. Bueno, esto ¿a qué apunta? Apunta a la comprensión y apunta a que ustedes sepan cómo manejarse, y aquellos que no tuvieron, no pudieron alcanzar los objetivos en otras cursadas, bueno, empiecen de cero y empiecen con ganas, y organicen su material de estudio. Es muy importante que con esta estructura ustedes organicen su material de estudio. Bueno, hasta acá el esquema, entonces, ¿no? A veces estos tiempos vienen bien decirlos en el primer encuentro, que es este. Y es una ventaja. Yo creo que tener este mapa es como una ventaja. Es decir, bueno, yo con este mapa tengo que llegar a saber hasta las acciones reales de defensa. Tengo que ir por acá. Voy a hacer mi diseño, voy a construir mi aprendizaje. Y los docentes me van a ayudar en ese aprendizaje. Pero los protagonistas son ustedes. El mapa es de ustedes. Nosotros les decimos por acá no, por acá sí, los vamos guiando, pero el mapa, el diseño es de ustedes. Bueno, no me quería extender demasiado respecto de las innovaciones del Código Nuevo, porque eso ya lo han visto seguramente en otras materias. Me ayudó un poco ahí la pregunta de Guillermo para decirle que esto era una innovación. Sí les quiero decir algo que es importante y que está vinculado con la unidad 1, que como el de los derechos reales importan un reconocimiento a un derecho subjetivo, desde el punto de vista positivista, y acá lo conectan con la teoría general del derecho, que vieron en primer año cuando ingresaron a la carrera, desde una perspectiva positivista, el derecho subjetivo es un reconocimiento que hace el ordenamiento. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Yo tengo un derecho subjetivo porque desde la perspectiva positivista el derecho me lo reconoce. Desde la perspectiva iusnaturalista yo tenía ya ese derecho subjetivo. Ese derecho subjetivo que importa un reconocimiento por parte del ordenamiento, o un reconocimiento a algo que yo tenía preexistentemente, según la perspectiva iusnaturalista, sufre morigeraciones. O sea, y acá lo conectan con historia, desde la Revolución Francesa, ¿sí?, hasta los regímenes, digamos, socialistas, esto vamos del amplio reconocimiento, por ejemplo, del derecho real de dominio, y ese amplio reconocimiento se va morigerando, ¿sí? Entonces aparecen institutos, esto está vinculado con la unidad 1, como la figura del abuso del derecho. Este amplio reconocimiento se va morigerando porque se pone en equilibrio los intereses sociales. Un poco el reconocimiento del dominio de la propiedad en función social. El abuso del derecho, ustedes no lo vieron, no es una figura o una categoría que ustedes van a ver en reales, es una categoría preexistente que ustedes ya vieron en otras materias y que la van a profundizar y que está en el contenido de la unidad 1, ¿sí? Es decir, que son categorías que ustedes tienen que recuperar, y las tienen que recuperar porque las tienen aprendidas, pero tienen que recuperarlas y tenerlas claras. Y este concepto de abuso del derecho lo tienen concretamente en el artículo 10 y 11 del Código Civil, que también está en el título preliminar, ¿sí?
Hay muchas cuestiones de actualidad en este momento que se vinculan con el abuso del derecho. Hay cuestiones que tienen que ver con los límites al dominio y demás que se pueden vincular también. Entonces, son estas categorías que hay que desempolvar, que vieron en otros civiles, pero que las van a necesitar para esta parte. Y ustedes van a ver que la unidad 1 les dice, concretamente, abuso del derecho, creo que les refiere a eso. O sea que esas son categorías que las vamos a ir también tratando y volviendo a poner en perspectiva. Otra cosa que les quiero decir es que, y ahora sí, ya entrándonos en el 1882, el derecho real es un derecho subjetivo que se traduce en ¿qué? ¿Con qué formato en los derechos reales? Con la forma de una potestad o de una facultad. Y esto lo vemos claramente en el artículo 1882, que es el que les da el concepto de los derechos reales. Esperen que Nicolás, ayúdame por ahí. Artículo 1882, concepto. El derecho real es el poder jurídico, de estructura legal, que se ejerce directamente sobre su objeto, en forma autónoma y que atribuye a su titular las facultades de persecución y preferencia, y las demás previstas en este código. Bueno, este artículo ya seguramente han referido todos los docentes, o por lo menos en la clase inaugural. El doctor de Rosa también les debe haber dado el concepto de los derechos, de derechos reales según la perspectiva de Allende. La tienen en el campus virtual, transcripta, además, hay una intervención mía, que es digamos, una perspectiva más amplia o más completa, hecha de la doctrina, pero concretamente el artículo 1882 nos da un concepto, ¿sí? O sea que el posicionamiento del código es darnos un concepto de lo que son los derechos reales. Este concepto del 1882 se vincula con una categoría que es esta justamente, derechos reales. Los derechos reales son una categoría. Con otra categoría que también integra los contenidos de la unidad 1, que es la categoría de los derechos personales, creditorios u obligacionales. Son dos categorías sustancialmente diferentes. Artículo 1882, que vimos recién, y artículo 724 para los derechos creditorios u obligacionales. Son dos categorías diferentes que tienen la semejanza de tener contenido patrimonial y tienen muchas diferencias en cuanto a los sujetos, en cuanto a la estructura, en cuanto al régimen. Ustedes, está eso en los textos y está incluso detallado en las intervenciones del campus cuáles son las diferencias entre ambas categorías. Hasta ahora ustedes vienen programados en el pensamiento, porque han cursado obligaciones y contratos, en el pensamiento de la visión de las categorías de los derechos personales, creditorios u obligacionales, y ahí es acá donde hay que hacer un clic, porque la relación ya no es entre personas, ya no es interpartes, ya no tenemos la autonomía de la voluntad, ¿sí? Sino que tenemos una relación donde la relación es entre personas y cosas, es directa e inmediata, no directa e inmediata, como en las relaciones personales, creditorias o obligacionales. El objeto es una cosa, no es la prestación de dar, hacer o no hacer, en el caso. Entonces, ven cómo vamos buceando por categorías. Tenemos ventajas, que son las facultades de persecución y preferencia, que es propia de los derechos reales, es decir, el ius persequendi y el ius preferendi, ¿sí? Eso lo vamos a ir viendo en el desenvolvimiento de la materia. Es decir, están conociendo una categoría diferente. Y como una forma de entender la categoría es comparándola con la anterior. Además que esta es la perspectiva que sigue el código. El Código Civil y Comercial sigue una línea de continuidad con el Código Velezano, que es ver esta clasificación bipartita, de dos partes de categorías de derechos, los personales y los reales, concretamente. ¿Hasta ahí comprenden? Y ahí es donde tienen que marcar las diferencias. La semejanza, la relación de semejanza, que es la patrimonialidad del derecho subjetivo, y las diferencias. Bueno, la segunda diferencia, siempre comparando y parangoneando estas dos categorías, es lo que hace al objeto, ¿sí? ¿Cuál es el objeto, les pregunto yo a ustedes, en los derechos personales, creditorios o obligacionales?
¿Recuerdan? La prestación. Exactamente, es la prestación, que puede consistir en un hacer, un dar o en un no hacer. ¿Sí? Sin embargo, acá, la relación, ¿cómo sería? ¿Quién habló ahí? ¿Nicolás? O no, Guillermo. Guillermo. ¿Cómo sería la relación, Guillermo, en la categoría de los derechos personales en relación a esa prestación? Es una relación entre personas, ¿no? Personales entre personas. ¿Cómo sería el vínculo con esa prestación? ¿Es directo? No, es inmediato con respecto a la cosa, por ejemplo. Es Es directo entre las inmediato. personas, inmediato con respecto a la cosa. Inmediato. Perfecto. Es Claro, inmediato. ¿Por qué es inmediato? ¿Recordás? porque la relación se establece entre las personas. Tipo, hay un sujeto activo que es el acreedor y un sujeto pasivo que es el deudor. La Bien. cosa no se establece la relación con la cosa, sino entre las personas. Bueno, estamos ensayando una especie de lo que sería una situación de examen. A medida que yo les voy preguntando, para los que no saben, los hacen pensar de esta manera. La relación de los derechos Puede ser personales. Sí, ¿alguien habló ahí? también que la relación sea inmediata porque tiene una contraprestación. Bueno, la relación justamente es mediata porque yo no puedo ejecutar a la persona de mi deudor en persona, sino que en todo caso lo que puedo hacer, ¿qué cosa? Es constreñir el cumplimiento a través de los medios legales. Después de una ley, que es la ley Poetelia Papiria, se abolió lo que se llamaba el nexum, y bueno, ha habido una evolución, y lo que yo en todo caso podré es ir contra el patrimonio de mi deudor y no contra la persona misma. En cambio, en los derechos reales, esta configuración, esta relación se da directamente entre la persona y la cosa. ¿Sí? Acá tengo mi teléfono celular, tengo una relación con una cosa mueble y es directa e inmediata. En apariencia yo soy puedo tener la posesión y no ser la titular, o puedo tener la titularidad concomitantemente a la posesión. ¿Comprenden lo que les quiero decir? ¿Sí? En apariencia yo resultaría ser la titular del teléfono. La relación no dependo de un otro, como se daría en las relaciones creditorias o obligacionales, es decir, no dependo de la figura del deudor, sino que la relación con la cosa es directa e inmediata, con el objeto es directa e inmediata. Y eso es lo que nos significa, de alguna manera, el 1883, ¿sí? El derecho real se ejerce sobre la totalidad o una parte material de la cosa que constituye su objeto, les dice. O por una parte indivisa, ahí estaríamos en la figura del condominio, cuando tenemos varios titulares de una cosa. ¿Me siguen? Es decir, ¿por qué hablamos de todo esto? Y bueno, porque estamos precisando cuál es el objeto de estudio. ¿Cuál es el objeto de estudio de nuestra materia, de este curso, que son los derechos reales? Hay otra categoría que medio aparece ahí en la unidad 1 y que es importante que la distingamos, es que es la categoría de los derechos intelectuales. Por supuesto que sobre todo esto que es introductorio, porque estamos en estas unidades, vamos a ir avanzando, simplemente estamos haciendo una presentación y una diferenciación de categorías. La otra categoría es la de los derechos intelectuales, que es una categoría que no entra, no podemos encasillarla en esta clasificación bipartita entre derechos reales y derechos personales. Es una categoría distinta, y por no poder encasillar en la de los reales o en la de los personales, se dice que es una categoría sui generis. Es una categoría diferente que se rige por una ley diferente, que es la ley 11723. ¿Sí? Es decir, y que tiene su fundamento en el artículo 17 de la Constitución Nacional, donde el concepto de propiedad es un concepto amplio, es un concepto superior, y es un concepto en el cual queda comprendido, esto es muy importante, el derecho real de dominio, que es un concepto restringido. Es decir, desde el punto de vista de las categorías, los derechos reales, el derecho real de dominio, concretamente, o sus variables, queda comprendido dentro de lo que es el concepto de dominio, y el concepto de propiedad es un concepto más amplio. Ahí tienen un fallo, o un extracto de un fallo, en el caso Bourdieu con municipalidad, que está en el campus virtual, que pueden ver. La diferencia entre propiedad, que es el género,
y dominio, que sería la especie o el tipo real específico. Es un concepto amplio y el otro es un concepto restringido. Los derechos intelectuales forman una tercera categoría, por no encuadrar en esta clasificación bipartita. Es decir, no son reales ni personales, son una categoría diferente. Tiene algún elemento, ya es un tema que lo vamos a tratar más adelante, tiene algún elemento de la categoría de los derechos reales, que es la patrimonialidad, pero tiene otro elemento que es muy importante, que tiene que ver con el derecho moral de autor. Se protege por un lado la obtención de los beneficios desde el punto de vista de la patrimonialidad, de lo económico que tienen esos derechos reales, y por otro lado se protege lo vinculado a la creación, al derecho, lo que se llama como el derecho moral de autor. Y que también esta categoría está comprendida en el estudio de los derechos reales. Fíjense ustedes que el nombre de la materia se llama derechos reales, sin embargo, dentro de su contenido, no solamente tenemos a la posesión como a las relaciones de poder como relaciones de hecho, sino que también tenemos a otra categoría que es la de los derechos intelectuales. ¿Sí? Profe, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? Sí, cómo ¿Me no. puede repetir el número de la ley, por favor, que mencionó recién? 11723, no te preocupes porque después lo vamos a... Es la ley de propiedad intelectual. Es cuando perfecto. ustedes, cuando toman un libro y dicen cualquier texto de cualquier autor que les dice ley 11723, está prohibida la reproducción, o cuando ven un film, o cuando ven la reproducción total o parcial, bueno, es esa la ley 11723. Gracias. Que no siempre se respeta, pero que bueno. Entonces, ven cómo nos manejamos con categorías, nos manejamos con conceptos técnicos, con conceptos precisos. Y va a ser todo el gran mar de los derechos en los que vamos a navegar todo este tiempo. ¿Sí? Algo importante, traté de marcar cosas que me parecía que en esta clase eran importantes saber, era en relación a un carácter que es muy importante en materia de derechos reales, que es la absolutez, ¿sí? Que es un carácter que es muy marcado y que marca una diferencia sustancial, es muy marcado en el campo de los derechos reales y que acentúa una diferencia sustancial con la categoría de los derechos personales. Es decir, los derechos reales son absolutos, ¿sí? Y los derechos los derechos reales son absolutos y los derechos personales son relativos. ¿Con qué se vincula esto de la absolutez o la relatividad? Bueno, esto se vincula con la eficacia, con la eficacia de los derechos. Es decir, cuando hablamos de eficacia, hablamos de la oponibilidad respecto de quiénes son oponibles estos derechos. Entonces, mientras los derechos reales son oponibles erga omnes, ¿sí? Esto significa, es un latinazgo, una expresión en latín, respecto de todos los hombres, respecto de todas las personas, los derechos creditorios o personales u obligacionales tienen eficacia relativa, es decir, que son oponibles interpartes, o sea, entre partes, entre acreedor, deudor, o en su caso, entre el fiador, si lo hubiere. En cambio, los derechos reales, yo soy titular del derecho real de dominio, lo puedo oponer respecto de todos. Mi relación con la cosa, mi relación con el celular, es respecto de todos. Yo tengo esa titularidad y lo pongo erga omnes. Aún respecto de ustedes que están del otro lado de la pantalla, pero de todos, y de los transeúntes y de cualquiera. La eficacia significa eso, en la oponibilidad de erga omnes. Ahora, esto significa, vamos a formular una pregunta, ¿significa que estos compartimentos, estas categorías bien diferenciadas con sus particularidades que ustedes hoy a la tarde ya van a empezar a leer o a repasar, después de esta clase motivadora, bueno, significa que son compartimentos estancos, que no hay conexiones, que no se conectan?
Bueno, no, la división es académica, la división la hace la ley, el tratamiento lo hace la ley como dos categorías diferentes, o como tres, en el caso de los intelectuales diferentes, pero por supuesto que esto está conectado, esto tiene conexiones, ¿sí? Está entramado, porque el derecho es dinamismo, el derecho es vida, y el derecho necesariamente se conecta, tiene dinamismo. Estas categorías que las estudiamos en bloques, separadamente, que vemos las semejanzas y que vemos las diferencias, bueno, en la práctica se conectan. El ejemplo más típico de conexión que ustedes van a encontrar es lo que ocurre con el boleto de compraventa, ¿sí? El boleto de compraventa, para los que ya conocen y los que no, ya van a tener desarrollo de temas en relación a eso. El boleto de compraventa va a servir como antecedente para lo que luego va a generar derechos personales, derechos obligacionales, de entregar la cosa y pagar el precio, esto lo vieron en contratos, el boleto, y después va a servir de antecedente para lo que va a ser el título suficiente, ¿sí?, para la adquisición de un derecho real, al cual se va a agregar el modo, la teoría del título y el modo, el título suficiente y el modo que va a ser la tradición. Les pregunto, porque no los quiero abrumar, ¿hay algo de esto que no entienden? Porque me interesan mucho los que por ahí ya vieron la materia, pero también me interesan aquellos que están iniciándose y que por ahí se pueden ver abrumados por esto que estoy diciendo o les parece mucho contenido. ¿Van comprendiendo? Pueden decir que no, ¿eh? Sí, profe, perfecto. ¿Van comprendiendo? Es decir, cómo a veces en la vida y en la dinámica piensen, y yo trato de llevar, digo lo del boleto porque me parece que alguna vez pueden haber participado, o pueden haber, o saber, que firmamos el boleto, pero todavía no hicimos la escritura, o no, bueno, es como, después van a ver lo que son los poseedores por boleto, es decir, van a ver un montón de cuestiones, pero le son familiares por la vida cotidiana estos conceptos. Entonces todo esto se entrama y se va comprendiendo, pero estamos hablando como si fuese el esqueleto de la materia. Después lo vamos a ir rellenando, lo vamos a ir conectando, vamos viendo que todo eso por dentro está conectado y es un sistema, les diría que no digo perfecto, porque siempre es mejorable y adolece de muchas falencias, pero es un sistema que cierra. Y bueno, para eso está el pensamiento crítico, para mejorarlo, pero es un sistema que cierra. Entonces esas categorías se conectan, y el ejemplo es el caso del boleto. Hay una categoría que a mí creo que es importante que distingamos, que es lo que se llaman las obligaciones reales, o se las conocen como obligaciones reales. Entonces hablamos de derechos reales, hablamos de obligaciones, y ahora viene a hablar de obligaciones reales. ¿Qué es esta mezcla? ¿No? ¿Qué son las obligaciones reales? Bueno, las obligaciones reales son las que en doctrina, o la doctrina, ha calificado como ambulatorias, cabalgantes, y también, desde la perspectiva romana, se conocen como obligaciones propter rem. ¿Qué son? ¿Cuál es la naturaleza de las obligaciones propter rem? Son verdaderas obligaciones, no son derechos reales. Es una categoría que está dentro de la unidad 1, ¿sí? Las obligaciones reales, ambulatorias, propter rem o cabalgantes, son aquellas que surgen en función de la particular relación que una persona tiene con una cosa, ¿sí? Esa relación puede provenir de la existencia de un derecho real o puede provenir de la existencia de una mera relación de poder, ¿sí? Es decir, yo tengo, ahora vamos al ejemplo, yo tengo una obligación real porque tengo una relación particular con una cosa que esto es importante, por decisión de la ley, o sea, por ministerio de la ley, por disposición legal, yo la tengo que cumplir. No es una obligación en la cual yo pacté, por ejemplo, con Manuel, que lo tengo acá en pantalla ampliada, justo saliste vos, Manuel,
¿sí? En la cual yo le compré algo y le debo el precio y él me tiene que entregar la cosa, o una relación en la cual fue entre partes. No, no, la obligación real yo la tengo porque es la ley la que me la impone. Un ejemplo de obligación real o de obligación ambulatoria, como la ha llamado la doctrina, ahí tienen un artículo de Bueres, que solamente en el campus virtual, que solamente es a título, si alguien quiere avanzar, tal vez les parezca elevado, pero algunos conceptos quizás puedan extraer. Un ejemplo típico es la obligación de contribuir a los gastos de medianería. Vamos al ejemplo simple, porque no vieron medianería. Tenemos 2 muebles linderos, hay que construir una medianera, una separación entre ambos linderos. Esa medianera puede ser de material o puede ser un cerco, ¿sí? Ejemplo fácil, vamos, a esta altura del aprendizaje. Bueno, hay que contribuir, ambos titulares, ambos deben contribuir a esos gastos de medianería. Esa es una obligación real, porque yo tengo la obligación de contribución en función de la relación que tengo con la cosa. Hoy la tengo yo, mañana vendo, la va a tener el nuevo adquirente, pero tengo que contribuir al gasto, a los gastos de esa construcción de esa medianera o ese cerco. Tengo la posibilidad de liberarme haciendo abandono, hay teorías en relación a esto, haciendo abandono de la parte que me corresponde. Puedo liberarme. Hay otros casos también de obligaciones Procter-Rem, otros ejemplos, y hay un ejemplo que es algo controversial, que es el relativo a las expensas en la propiedad horizontal. Las expensas que se adeudan en relación a la propiedad horizontal es un típico ejemplo, podría ser un típico ejemplo de obligaciones Procter-Rem, salvo para algunos autores que piensan que no lo es, ¿sí? Que no es, o sea, yo por ejemplo en mi época lo estudié como que era una obligación Procter-Rem, y después otro sector de la doctrina piensa que no lo es, o sea, las dos opiniones son válidas, porque yo no me puedo liberar a través del abandono. Es decir, estoy dándoles ejemplos que ustedes pueden tener a esta altura del aprendizaje de la vida. Yo debo las expensas de por ser la titular de un inmueble, ¿sí? Y no puedo decir, lo debo, ¿por qué debo expensas? Bueno, porque el régimen de la propiedad horizontal contempla que para la subsistencia de ese sistema, yo debo contribuir al pago de las expensas que hacen el sostenimiento del sistema, ¿sí? Que lo pacté eso, yo no, la ley me lo propone así. La ley hace que yo tenga esa obligación. Ahora, la particularidad que tiene la expensa es que yo no me puedo liberar del pago diciendo abandono la cosa. Entonces, esto hace que algunos autores entiendan que no es una obligación Procter-Rem. Pensé que esto por ahí a veces surge como pregunta por parte de ustedes, pero bueno, me adelanté y lo contesté yo, porque Entonces, no me puedo liberar. Una pregunta. ¿Puedo repetir? ¿Pueden provenir estas relaciones, obligaciones de poder Procter-Rem? No, obligaciones de poder no, obligaciones reales. Obligaciones reales, perdón. Sí. Pueden provenir de una relación de poder, o, ¿cuál era el otro que dijo de dónde podía provenir? O pueden provenir de una titularidad, pueden provenir del dominio. Vamos a Perfecto. suponer, vamos a un ejemplo típico. Yo alquilo un departamento y alquilo con expensas incluidas, ¿sí? O sea, soy tenedor de la cosa, no soy el titular de dominio, y me comprometo a pagar el precio de la locación, más las expensas incluidas, ¿sí? Bueno, en ese caso, yo estoy comprometida al pago de las expensas, me comprometí en relación al titular de dominio, y en todo caso serán solidariamente responsables tanto el titular como el tenedor de la cosa, el locador. ¿Me comprenden? Pero no se preocupen porque a esta altura, después cuando ustedes ya saben, Nicolás, que cuando ven propiedad horizontal se avanza sobre esto, a esta altura lo que nos importa y lo que es trascendente es saber que las obligaciones Procter-Rem reales, les doy todos los sinónimos, Procter-Rem reales o ambulatorias o cabalgantes, que son todos sinónimos, son verdaderas obligaciones, ¿sí? Y además tienen lo que es la garantía flotante, que es la posibilidad de poder responder con todo el patrimonio. Aquel que las adeuda responde no solo con la cosa, sino con todo el patrimonio. Recuerdan que la garantía flotante que vieron en Profesora, obligaciones.
Sí, Yo tenía una ¿qué es lo duda que con está? respecto justo a eso. Sí, Guillermo, sí, Guillermo, te porque el veo. código yo estaba leyendo que habla del sucesor particular, Sí, que decía que, no me acuerdo bien, pero que respondía solamente con la cosa. Pero la doctrina decía que se responde con todo el patrimonio, algo así era. Tenía esa duda con respecto a la responsabilidad. en relación a las expensas No, no, en o en relación a relación las a qué. obligaciones propterrem. Eh, a ver, bueno, no me quiero extender sobre esto para no confundir, pero ¿qué pasa? En materia sucesoria, es la persona, la ley, o sea, el sistema parte de una ficción que es que el sucesor, ¿sí?, continúa la persona del causante, ¿sí? Continúa la persona, hay una continuación de la persona que es el causante, es el fallecido. Por lo tanto, responde con no con el patrimonio particular, sino hasta tanto responda con el bien que ha sido objeto de la sucesión, ¿sí? El límite es ese, porque tiene lo que se llama el beneficio de inventario. Responde hasta lo que recibe, no se extiende a su patrimonio particular. Sobre todo porque esa relación no lo implicó antes. ¿Eh? ¿Me comprendés, Sí, 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 Guillermo? comprendido. Es Muchas decir, gracias. si no, imagínense que nadie, no quiero heredar nada porque si encima después voy a ir sobre, sería, o sea, existe lo que se llama el beneficio de inventario. La limitación o el límite es el monto de aquello que yo voy a recibir a título de herencia o a título de legado o lo que fuere. ¿Eh? Y no arrastro sobre mi patrimonio particular la deuda preexistente. ¿Eh? Pero bueno, ustedes saben que en derecho siempre puede haber alguna construcción teórica que opine distinto. Lo importante es que ustedes en el aprendizaje puedan identificar las posturas doctrinarias y si pueden identificar cuál es el autor que dijo tal o cual cosa, mejor. Porque si ustedes lo identifican y saben fundarlo, esa pregunta va a ser correcta. Esto me refiero a los efectos de la evaluación. ¿Eh? Porque hay muchos autores que tienen posiciones encontradas, teorías nuevas, y bueno, hay que aceptarlas como que provienen de los referentes de la doctrina, y ustedes como estudiantes no tienen por qué eh, fundar esas teorías, sino simplemente hacen referencia. ¿Qué es lo que los autores a veces hacen, los autores que están al alcance de ustedes? Es decir, tal autor piensa una cosa, tal autor piensa otra, y bueno, si ustedes dicen eso a los efectos de la evaluación, es suficiente. ¿Eh? Guillermo, o sea, no. A ver, acá tengo me parece alguna pregunta que veo en el chat. Bueno, sí, perdón. Yo a veces no miro mucho el chat, pero disculpen, voy a tratar de hacerlo al final de la clase, porque como están muteados, pero a veces levantan solos, tratamos de hacer que sea parecida a la presencialidad, la clase. Así que a veces no miro el chat, me interrumpen o levantan la mano, no hay problema. Bueno, a ver cómo estamos con el tiempo. No los quiero abrumar tanto hoy por ser la primera clase. Hay algo que es muy importante, como para cerrar esto, que se vincula con la incidencia del orden público en los derechos reales. Y que el concepto de orden público, yo les dije que tienen un fallo, o la transcripción de un fallo que yo les dejé en el campus virtual, y es un concepto importante. ¿Cuál es la importancia del concepto de orden público? Decimos que en el campo de los derechos reales, el orden público campea, valga la redundancia, o está impregnado o permeado por el orden público. Acá hay una discusión en la doctrina, hay dos posturas. Algunos dicen que el campo de los derechos reales, las normas son exclusivamente de orden público, siempre, todo el campo de los derechos reales está impregnado de normas de orden público, eso lo dice Molinario, y hay otras posturas que entienden que los derechos reales son
el orden público, digamos, está sustancialmente, o que las normas son sustancialmente de orden público. O sea, ¿qué significa? Que no todo el campo de los derechos reales está impregnado de normas de orden público. Hay dos palabras claves, totalmente o predominantemente y totalmente, o predominantemente o sustancialmente, y uno es totalmente de orden público. Son como dos extremos. Allende dice sustancialmente, predominantemente. Hay escasos márgenes para la autonomía de la voluntad en el campo de los derechos reales. Y Molinero dice no, todo el campo está permeado. Ahora, ¿qué es el orden público? Bueno, es un concepto que la doctrina entiende que es reticente a ser precisado. ¿Qué significa que es reticente a ser precisado? Y que es de difícil conceptualización. Todos sabemos qué es el orden público, lo sentimos que es el orden público, pero no lo podemos decir. Por eso en una situación de examen, cuando es ¿qué es el orden público? Y hay parálisis, ¿no? Y sin embargo todos sabemos lo que es, pero tiene esa reticencia a ser difícil de definir o de precisión. Sin embargo, es muy importante que tengamos en cuenta, hablar de orden público, y acá es importante que cuando un concepto es difícil de precisar, ustedes acudan metodológicamente a palabras claves. Esas sí las tienen que tener claves, fijas. Hablar de orden público es hablar de principios, ¿sí? O sea, nos vincula necesariamente a la existencia de principios. Y son principios que hacen fundamentalmente a la organización social de una sociedad determinada. Por lo tanto, podemos haber un orden público en una sociedad, que haya cuestiones que sean de orden público en una sociedad, y haya cuestiones que no sean de orden público en esa misma sociedad y en otra sí. ¿Sí? Es una construcción que responde a principios que hacen a la organización social. Y algo es de orden público porque lo dijo el legislador, ¿a ustedes les parece? ¿O es algo de orden público por las causas que hacen que eso sea de orden público? Es una pregunta un poco retórica la que estoy haciendo, pero ¿entienden? Algo es de orden público. Por ¿Cómo? las causas. Exactamente. Es decir, Pues que es lo una nuclear, creación social. bueno, lo nuclear no es de orden público porque el legislador lo dijo así, sería una visión reduccionista, muy simplista. Es de orden público porque las causas que fueron tenidas en miras al momento de dictaminar o de resolver que esa cuestión es de orden público, son las trascendentes. ¿Y por qué decimos que en materia de derechos reales campea o está impregnado de orden público? Y bueno, porque hay todas las cuestiones relativas a la explotación y a la distribución de los bienes en una sociedad como la nuestra, ¿sí? Tienen repercusiones económicas y sociales trascendentes, importantes. Todo lo que hace, por lo menos en un sistema como el nuestro, tienen una repercusión trascendente e importante. Y hace que el legislador, en base a esos intereses superiores, que son los principios, a esas causas, que son los principios, los regule. Entonces, todas las cuestiones relativas a los derechos reales, donde están comprometidas la circulación de los bienes, la explotación de los bienes, la distribución de los bienes, ¿sí? Hacen que el legislador diga, esto es regulación nuestra, es del Estado, el Estado lo regula. Entonces, lo deja fuera de la autonomía de los particulares, porque es importante que haya una unidad en ese sentido, porque hacen al sostenimiento de esta sociedad, en este sistema que tenemos. ¿Me comprenden lo que les quiero decir? Es en el orden de la abstracción, lo que estamos diciendo, pero también es en el orden de lo concreto. Es decir, hay cuestiones que, entonces, por ejemplo, esto da lugar a algo que está vinculado a la unidad 1, que no quiero dejar de decirles, que se vincula con las normas de carácter, o sea, dentro de los derechos reales, si bien campea el orden público, tenemos normas estatutarias y normas reglamentarias. Esto es muy importante. ¿Qué significa? Las normas estatutarias son aquellas que los particulares no pueden modificar, ¿sí? No pueden introducir, no hay ningún espacio para la autonomía de la voluntad,
hacen al Estatuto de los Derechos Reales, por eso se llaman estatutarias, hacen al sistema, y el ejemplo paradigmático de una norma estatutaria es el artículo 1884, ¿sí? Que les habla de la estructura y su, digamos, correlativo, artículo 1887. A ver, Manuel, que estás ahí, que te veo, Manuel González, ¿me escuchás? ¿Tenés el código a mano? Sí. ¿Tenés el código a Sí, mano? lo tengo acá A al ver, lado. ¿querés leerlo para así lo dejamos Sí. a Nicolás descansar? Artículo 1884, Sí. estructura, es un ejemplo. Miren si en el examen les preguntan, ¿qué tipo de norma estatutaria conoces? Es una pregunta muy sencilla, pero sin embargo, si no encontraron que el autor lo llama, o sea, podría llamar la norma estatutaria o podría tener otro nombre, ¿no? Nosotros acá estamos siguiendo un poco la doctrina de Alterini, ¿sí? Algunos autores refieren a las normas estatutarias y otras no, refieren directamente a la estructura de los derechos reales. Entonces, son aquellos que no pueden ser modificadas. A ver, Nicolás, ¿y qué pasa si una es modificada? Que está la consecuencia íncita en el 1884. Vamos al artículo. Bueno, lo leo. Sí, Artículo perdón, 1884. Manuel. La regulación Sí. de los derechos reales en cuanto a sus elementos, contenido, adquisición, constitución, modificación, transmisión, duración y extinción es establecido solo por la ley. Es nula la configuración de un derecho real no previsto en la ley, o la modificación de su estructura. Miren qué importante es el artículo. Ahora, miren qué distinto es, y esto es lo que quiero poner en relieve o resaltar, si yo digo, lean el 1884, vean la estructura y apréndanselo de memoria. Y entonces se lo estudian de memoria, la regulación de los derechos reales, y estudian toda esa casuística que se podría subsumir en 3, adquisición, modificación y transmisión de derechos. Acá les habla de adquisición, constitución, modificación, transmisión, etcétera, etcétera, etcétera. Todo es extenso. Algunos autores dicen que se podría subsumir en 3 cosas. Eso. Estudiarlo eso así de memoria, ¿sí? No es lo mismo que decir que el artículo 1884, que la estructura de los derechos reales, está comprendido el orden público, se trata de una norma estatutaria. Cuando van al orden público van al 12 y al 1004 creo que es, que habla de orden público, es decir, cómo todo se conecta. Y su consecuente es el artículo 1887, que habla de la enumeración de los derechos reales, tipos o matrices. Que es un modelo, una matriz, un tipo, como ocurre en derecho penal. Bueno, entonces esas son todas normas de carácter estatutarias, donde la creatividad o la autonomía de la voluntad de los particulares queda afuera, ¿sí? Ahora, ¿esto siempre es así? No, hay algunos márgenes más escasos, por eso no, en realidad la opinión de Molinari es un poco extrema, decir que todo el campo de los derechos reales, sustancialmente son de orden público, predominantemente son de orden público, ¿sí? Pero no absolutamente, como dice Molinari. En ese sentido, seguimos la perspectiva de Allende, pero aclaramos que hay 2 posturas. ¿Hay escasos márgenes de autonomía de la voluntad? Sí, hay escasos márgenes. Y los van a ver cuando vean cada tipo real en particular. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo fácil. A esta altura siempre damos ejemplos fáciles, porque no saben los tipos reales todavía, entonces complicarlos. Por ejemplo, en la figura del condominio, vamos a suponer que Emma y yo somos titulares se me distrajo ahí Emma. ¿Estás, Emma? Bueno, Emma y yo somos titulares de dominio de un departamento, ¿sí? De un ambiente frente al mar, Emma. Vamos a ponerle, total, vamos a ponerle onda, frente al mar. Bueno, no decimos en el título qué porcentaje tenemos, ¿sí? No decimos, yo tengo el 70, o Emma tiene el 70 y yo tengo el 30. No decimos nada. Cuando las partes no dicen nada,
en el título de adquisición, la ley presume que son iguales. O sea, que somos los dos propietarios por el 50 y el 50. Ese es un ejemplo en donde hay la ley dice eso. Ahora, ¿esa norma puede dejarse de lado? Sí, la podemos dejar de lado en tanto y en cuanto Emma y yo, digamos que Emma es el dueño del 70 y yo soy del 30. Es decir, la que se deja de lado es la presunción de que considera en el tipo real del condominio de que las partes indivisas se presumen iguales. Un ejemplo fácil, sencillo, para esta altura del aprendizaje. Hay otros ejemplos, por ejemplo en el usufructo, la posibilidad de no pedir garantía por el usufructo, si la podés soslayar o dispensar la garantía respecto del usufructo. En materia de dominio fiduciario también hay bastante posibilidad de introducir o bastante espacio para la autonomía, y otra materia muy importante en donde hay bastante espacio para la posibilidad de utilizar esta autonomía es en materia de derechos de garantía, en materia de derechos reales de garantía, concretamente la prenda, la anticresis y la hipoteca. Pero bueno, hacemos un pantallazo, a esta altura es importante, de esos ejemplos, ¿no? A esta altura es importante que sí sepan que campea el orden público, que tenemos normas estatutarias y que tenemos normas reglamentarias. ¿Y cuál es el concepto? Si quisieran material o ahondar alguna cuestión relativa a esto, yo puedo también, hay material en el campus, hay una clase que es una intervención por escrito, que esto fue al inicio de la pandemia, cuando no dábamos clase por Zoom, entonces yo hice intervenciones de esta índole por escrito, que están todas subidas, y bueno, están subidas en el campus, pero que también a veces mando a título individual, cuando me lo piden, me dan su correo y se los mando. ¿Esto por qué? Porque está el que no tiene acceso al campus por tener escasos datos móviles o se manejan con el celular, entonces lo bueno es que puedan, por ahí no acceden al campus, y bueno, es bueno que lo consulten en la medida que puedan al campus, pero todo lo que yo personalmente subo al campus también se lo puedo hacer llegar, si tienen escasa conectividad, a través de los datos móviles a su teléfono. O sea, solamente tienen que hacérmelo saber. Bueno, por hoy me parece que ya está, tampoco nos vamos a votar. Les transmito la mejor de las energías y de las ondas para iniciar este proceso, y bueno, siempre estamos de este lado, es circunstancial el estar en dos perspectivas distintas, en realidad estamos del mismo lado siempre, que es el tratar de que esto a ustedes les resulte, y bueno, ¿cuándo es el parcial? ¿Hasta qué unidad es el parcial? Son las preguntas típicas de la primera clase. Yo creo, eso se los va a precisar el doctor De Rosa, yo creo que condominio no entra. O sea, por lo menos eso una vez pasó, y cuando el estudiante adquiere un derecho, no lo larga más, creen que eso ya es un derecho, de que condominio no entra, hasta condominio. Pero la precisión se las va a dar el doctor De Rosa. Obviamente que si no entra, después entra para el segundo, ¿no? Pero, Están miren, en campus, profe, y los chicos, el profesor, el doctor de la Rosa, especificó, de Rosa, perdón, especificó hasta la unidad 8, solo que hoy no tengo el resto del programa hasta la 8, no sé si es dominio, como usted dice. Y también incluyó la bolilla 15. Claro, porque hay una modificación, ese agregado tiene que ver con, son propiedades sujetas a regímenes especiales, con una cuestión metodológica o pedagógica, se altera y esa bolilla se ve, porque como saben dominio, pegaditamente a dominio, se ve esa unidad, y no dejarla para después, que a veces es como que metodológicamente, académicamente, el doctor entendió ya desde el otro cuatrimestre que era mejor darlo así, y nos dio buenos resultados. Aprenden mejor porque tienen los conceptos frescos de dominio, y después lo pueden aplicar para los regímenes especiales. Entonces, Pero bueno, entonces va a ser como el cuatrimestre pasado, que entraron esos temas.
Sí, va a ser así. Y Perfecto, bueno, gracias. bueno, espero que les haya servido. Siempre estamos abiertos a propuestas y a modificaciones. La idea es que esto les sirva a ustedes. Y si un día esto no les sirve hoy, o no les sirve para un tema, o piensan que es mejor, bueno, ustedes saben que conmigo pueden hacérmelo saber y lo modificamos. Yo lo que sí les digo es esto. Mi metodología está, por supuesto que sigue un orden de contenidos que son los que nos van asignando, pero en lo personal les pongo mucho a la forma de ver, a la forma de entender un tema o un contenido que ustedes pueden replicar a otros e incluso a otras materias. A mí me parece que los grandes protagonistas de esto es lo que ustedes hagan y nosotros estamos ahí un poco marcándoles el camino, pero el camino lo hacen ustedes, ¿no? No sé si entienden. Es como el entrenamiento, yo siempre lo digo en clase, bueno, ustedes son los que le ponen, y nosotros les vamos diciendo, esto sí, esto no, repetí, esto va, por ahí no lo está sacando, es decir, nosotros damos los contenidos, explicamos contenidos, contestamos preguntas, pero no repetimos contenidos de memoria desde este lado, y esa es la perspectiva que el profesor titular le da a la materia, y por supuesto la cátedra sigue, de hacerlos pensar, quienes ya saben cómo, y entonces la mejor manera de pensar es tener el mapa, todos los recorridos posibles, manejar categorías, o sea, esto, y ya me voy, pues no quiero que se vayan a almorzar, vamos todos a almorzar. Hay una cosa que es importante y que se observó en los parciales del primer cuatrimestre, que está vinculado con que a veces teníamos la sensación, esa palabra bastante, que el alumno sabía, pero faltaba precisión. Cuando decimos te falta precisión terminológica, tenés que hacer un repaso, tenés que volver sobre esto, lo que les queremos significar es que ustedes manejen categorías, o sea, refieran a categorías. Bueno, orden público, bueno, no, que los intereses, no, manejemos categorías, o sea, hablemos de principios, hablemos de causas, hablemos de normas reglamentarias y estatutarias. Eso no es estudiar de memoria, pero es precisar categorías. Si no, entramos como en una especie de imprecisión y que el que los tiene que evaluar concretamente termina no sabiendo si conocen o no. Algo importante, ustedes pueden generar Zoom entre ustedes, ustedes no pueden estudiar con otro, pero sí pueden utilizar el Zoom. Escúchense, aprendan a escucharse de la oralidad, ensayen y hagan de cuenta que algún tema, por ejemplo, podría llegar a ustedes exponerlo y ensayar de paso oralidad conmigo. Por ejemplo, hay un tema que es muy agradable para el estudiante, que es el tema de los derechos intelectuales. Casi siempre tenemos a alguien que conoce de estos temas, o una formación previa, y que es muy enriquecedor, nos da dinámica. Bueno, aprendan a escucharse. Generen un Zoom entre ustedes y conversen, porque me parece que eso es muy importante para la oralidad, no para la oralidad para pruebas reales, para la oralidad que está presente en nuestra profesión, y esa es una herramienta que tienen que manejar. Entonces, ensayen eso, mucho, aprendan un tema. Sí, más que nada, perdón que le interrumpa, sí, más que nada para ir perdiendo el miedo al oral por ahí, que te pone más miren, nervioso en un examen escrito. Miren, Más en estos tiempos. el oral tiene el tenor, esto, sí, por supuesto, pero miren, una audiencia, porque algunos tienen la experiencia previa de la oralidad, una audiencia es oral, una audiencia está el juez, está el secretario, están las partes, está el colega, está mi cliente que quiere ver cómo me desempeño en la oralidad, porque supuestamente yo voy a abogar por sus derechos y voy a defender sus intereses, con lo cual va a necesitar un abogado que se pueda expresar y que se pueda comunicar, o que se pueda comunicar, o como fuere con el otro, ¿sí? Es decir, la comunicación es importante. Y esas son destrezas que hay que empezar a trabajar. Y entonces, bueno, y la oportunidad es esta, acá se está aprendiendo. El error, hay que tener tolerancia al error, algo que somos poco proclives los abogados, y los estudiantes de Derecho por ende tampoco, y esto es un aprendizaje.
Nosotros los que estamos de este lado también nos caímos, también nos equivocamos, también hicimos las cosas mal, y también vamos mejorando nuestras clases. Hay clases malas, feas, horribles, pésimas, hay clases mejores. Pero esto es un trabajo de permanente compromiso y de estar ahí, tratando de entenderlo así. De hecho, nuestras bambalinas de los Zoom, el otro cuatrimestre, eso daría para una producción aparte, porque éramos un desastre con el Zoom, que se me va, que me grabo, que no me gustó cómo quedó. Bueno, todo eso fueron desafíos. Eso uno no lo muestra, pero es parte de lo humano también. De modo que acá no hay dioses, ni personas con la toga, que lo saben todo, que nunca se equivocaron, y que no, el que diga eso, además de ser un acto de soberbia, faltaría la verdad. De este lado también hay tropiezos. Así que, chicos, esa es la visión, y les mando un abrazo, y bueno, nos vemos el jueves. Gracias por Chao, profe, Adiós. gracias. ¿Quieren decir Hasta luego. algo? Perdón. ¿Quieren decir algo? Porque se quieren ir a comer. Bueno, vayan Gracias, a comer. Peña. Milanesa con papas fritas. Chao. Ay, qué rico.